Bueno, aquí estamos con Ramón Tejada Holguín como todos los lunes y con muchos temas. Así que vayamos como las flores que van así, las mariposas van de flor en flor. O como las abejas. Las abejas también. A ver cómo uno toca tantas cosas. El presidente de la República ha estado en Cartagena de Indias en este fin de semana. Varios temas interesantísimos en su agenda. Primero el tema de los ninis, convertirlos en sí, que no es cualquier cosa. Tenemos además el bono demográfico, dice el presidente, tenemos una población que el 30% está por alrededor de los 25 años, ¿no? O sea, muy joven, una población muy joven. Y él habla del bono demográfico, hablan. Pero además, un tema que a mí sí me pareció, además de todo esto, ¿no?, interesantísimo. El presidente llama a que los países de América Latina insistan más en su propia agenda y en el fortalecimiento de sus propios bloques que en seguir empleando la mayor cantidad de recursos en tiempo y energía a los otros bloques, dice. Dedicarnos un poco más a lo nuestro. Dedicarnos un poco más a nosotros mismos y a desarrollar nuestros mercados. Sí. Quizás deberíamos tratar de explicar lo del bono demográfico, porque precisamente explicando el bono demográfico, vemos por qué el presidente dice que debemos tratar de desarrollar más nuestro mercado. ¿Qué es este concepto del bono demográfico? Los estudios de población, la demografía, ha visto cómo la mayoría de los países más desarrollados en este momento están envejeciendo. Las mujeres están teniendo menos hijos. Fíjate que antes el promedio de hijos, te estoy hablando 75 años atrás, eran 7 hijos, se va reduciendo en los 50 a 4 o 5 hijos, y de repente ya en muchos países como Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, apenas está en lo que se llama en demografía la población de reemplazo. ¿Qué significa población de reemplazo? Que las personas, las parejas, están teniendo los hijos necesarios para que se mantenga la población igual. Esa es la población de reemplazo. 1, 2. Sí. Sin embargo, resulta que en muchos de estos países ya ni la población de reemplazo se está teniendo, sino que están teniendo menos hijos, lo que quiere decir que están decreciendo. De ahí es donde vienen en algunos casos algunos fenómenos preocupantes para algunas personas, porque entienden que quienes están teniendo más hijos son la población migrante que provienen de otros países. Entonces sus propios países, de repente, si la tendencia sigue igual, como estas mujeres no están teniendo menos hijos, podrían tener una presencia mayor de personas que provienen de otros países. Pero bueno, ese es otro fenómeno. El asunto es que en Europa y en los países más desarrollados, la población está envejeciendo y cada vez hay menos jóvenes. Y por lo tanto, precisamente, quienes están supliendo el mercado de trabajo son estas personas que vienen de otros países. Entonces, ¿qué dice el presidente? ¿Qué es lo que es el bono demográfico? En América Latina, la mayoría de los países, excepto Uruguay y Argentina, no ha llegado a esos niveles. No ha llegado a los niveles, y creo que Chile, de población de reemplazo y de una reducción tal de las personas que nacen, que hay más viejos que jóvenes, que hay menos jóvenes. En América Latina, fruto de que todavía hace 10 años, de 20 a 15 años, había una gran fecundidad. Las mujeres están teniendo mucho más hijos por mujer que en la actualidad, inclusive. Hemos ido bajando nosotros. Sí, también hemos ido bajando, claro, pero todavía nosotros tenemos más jóvenes que personas ancianas. Es decir, ese es el bono demográfico. Tenemos un porcentaje de personas jóvenes en edad de trabajar, en capacidad de desarrollar su sociedad, mucho mayor que cualquier otro de los países de Europa, por ejemplo, o de los países más desarrollados. Entonces se le llama bono demográfico porque
es la mano de obra. En muchos de esos países hay un cálculo que se hace que significa el índice de dependencia. Por cada persona en edad de trabajar y en capacidad de trabajar y desarrollar la sociedad, ¿cuántas personas hay dependientes? O sea, puede ser por mayoría de edad, puede ser por discapacidades, etcétera, etcétera. Entonces, el índice de dependencia en América Latina es muy favorable hacia la cantidad de jóvenes que hay, mientras que en los otros países es favorable hacia los viejos. Es decir, que se le tiene que pagar más pensiones, la medicina tiene que responder más a estas personas porque son más propensas a situaciones de salud que ameritan la intervención de facultativos, etcétera. Entonces, ese es el bono demográfico, una cantidad de personas mucho mayor con capacidad para desarrollar la sociedad. Ahora, ¿qué ocurre con el bono demográfico? Que el bono demográfico no es un cheque en blanco. El bono demográfico no es de que, tenemos un bono demográfico, qué bueno, ahora vamos a redituarlo. No, no. El bono demográfico significa eso, que tenemos mucho más personas con capacidad de trabajar y desarrollar la sociedad. Pero el bono demográfico puede convertirse en, vamos a decirle en una metáfora, en el cielo o en el infierno. ¿En qué sentido? Si a esas personas de esas edades tú no les respondes con la satisfacción de sus necesidades en términos educativos, fíjate, si tenemos más jóvenes, significa que tenemos más necesidades educativas, porque hay que educar a esos jóvenes, en universitaria, en secundaria, etcétera, etcétera. Si tenemos más jóvenes, esos jóvenes se quieren casar. Y entonces, si se quieren casar y quieren formar familia, necesitan más vivienda. Si además de que necesitan más vivienda y se quieren casar y educación, van a necesitar trabajo, porque necesitan recursos. Entonces también hay que responderle en esos términos. Pero como tú ves, el bono demográfico significa, si yo no le presto atención, lo que yo puedo tener es mayor inseguridad, mayor... ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Si le presto atención, lo que yo puedo tener es un contingente enorme de personas, hombres y mujeres, que pueden ayudar muchísimo a desarrollar precisamente las sociedades en lo que esto están. Ahora, para eso, ¿qué se necesita? Y ahí vienen los ninis. El presidente, como citando estudios que se han realizado desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, la CEPAL, todo esto. De hecho, la CEPAL es quien desarrolla principalmente el concepto de bono demográfico. Entonces, todas estas instituciones, estudiando precisamente el tema de la juventud y esto del bono demográfico, han visto que hay un contingente enorme, según los últimos estudios, de 20 millones de personas que son ni estudian ni trabajan. Entonces, una persona que es un ni, que ni estudia ni trabaja, ¿qué tú crees que sea su futuro? ¿A qué tú crees que se pueda dedicar? ¿Cuáles tú crees que sean las expectativas que crea? ¿Cuáles tú crees que sea su reacción hacia la sociedad? Porque un ni no es solamente un problema de que no tiene trabajo y que no tiene educación, que ese es un punto, y es grave también, pero es que al no tener trabajo ni educación, no se siente integrado a la sociedad. Claro, un excluido. Exactamente, termina en un proceso de exclusión que incluye lo económico, lo social y lo político, y que por lo tanto incluye un tipo de persona que tú ves, no se siente parte de una sociedad, se siente más bien con rabia, se siente más bien con una actitud agresiva hacia esa sociedad. Y lo que ha dicho el presidente con toda la razón del mundo es, creo que ha llegado la hora de que nosotros le prestemos atención como sociedad latinoamericana, como región, no ya individual, porque bueno, el presidente puede decir, yo tengo ahí el proyecto de República Digital, están los 20,000 y pico de gente que se le ha dado beca desde el año 2012, están todas las disposiciones que se han hecho para tener una jornada extendida y que los niños en República Dominicana se reduzcan al mínimo y tengan ciertas capacidades. Es decir, se puede presentar algunas opciones que se han realizado en los países individuales, asuntos como por ejemplo política de primer empleo, pero lo que ha dicho el presidente, señores, esto es un problema latinoamericano, esto es un problema de todos nosotros y tenemos que enfrentar a los ninis,
porque precisamente, y ahora viene el asunto que señalaba, nosotros somos un mercado enorme. América Latina, ¿cuántas personas son en América Latina? 125.000 millones. No, América Latina, decía el presidente, somos 625 millones. 625 millones. Ese es el mercado que él ve, ¿no? Son 625 millones que nosotros podemos suplir de nuestros propios productos, que van desde los productos, vamos a decir, manufacturados, desde las cosas más complejas que haya que hacer, como vehículos, porque en América Latina se construye vehículos también, ¿no? Desde la alimentación, el cacao dominicano, sí, la agropecuaria orgánico, en sentido el general. Café, hasta los productos culturales de nuestra propia gente, exacto, nuestra música, nuestra literatura, nuestra poesía, todo. Nosotros tenemos un mercado porque además tenemos mayor nivel de comunidad ideológica y comunidad cultural, que es un mercado que obviamente, si tú lo desarrollas desde el punto de vista de América Latina, de más unificación, pues no solo América Latina, de Hispanoamérica, porque podemos incluir también Iberoamérica, para incluir a Portugal y a España, que tiene ciertas tradiciones. Bueno, en la reunión de Colombia ahora estaba presente, por eso lo no digo. sé si Portugal, pero estuvo presente España, claro, el príncipe o el rey. Estuvo ahí el rey porque Felipe, la cumbre era de jefe de Estado y es iberoamericana, es de la península ibérica y de América, por eso hacía el señalamiento. Entonces, ese es el punto. Lo que dice el presidente, vamos todos y todas a trabajar para desarrollar nuestro propio mercado también, tomando en cuenta que tenemos un bono demográfico, pero es un bono demográfico que si nosotros dejamos a esta gente en nini, no va a ser un bono demográfico que nos va a llevar a un mayor desarrollo. Si lo dejamos en nini, lo que va a hacer es a llevarnos a mayor pobreza y a mayores situaciones de exclusión social en América Latina. Y a más violencia social. Porque fíjate que no es casualidad que quienes integran precisamente estos grupos violentos como las maras y todo eso en América Central, por ejemplo, aquí mismo en República Dominicana, protagonistas quienes son de la ratería y todo eso que vemos todos, son jóvenes ninis, ¿sí? Son jóvenes ninis, indudablemente jóvenes excluidos que desarrollan un sentimiento de frustración, también por lo tanto que reaccionan de manera violenta frente a la situación que viven, que los condena a ser ninis, ni estudian, ni trabajan, pero entonces ni se crean las condiciones para que esa situación se acabe, es decir, dejen de ser ninis y se conviertan en sí, gente que sí estudia y que sí trabaja. Mira, para que tú veas lo que es ese fenómeno y lo que provocan los ninis. Nosotros vivimos en unas sociedades que, ¿qué dicen esas sociedades cuando tú ves la televisión, cuando va al cine, internet, la misma prensa escrita? Tiene una visión de cuáles son las metas culturales de esas sociedades. ¿Cuáles son las metas culturales de esas sociedades? Que la gente viva bien, pero en algunos casos, sobre todo en la televisión, en el internet, te insiste en que uses ropa de marca. Eso significa que tú eres una persona exitosa, que tenga un vehículo de lujo. Que tengas un estatus determinado. Llegar a un estatus. Y ese estatus se materializa esencialmente, precisamente, en tener recursos económicos. Fíjate que lamentablemente nuestras sociedades no están acentuando el éxito desde el punto de vista, podemos decir, espiritual, cultural, de tú tener desarrollo capacidades de conocimiento, de la relación con el otro. No, de que una tener dinero. Es tener dinero y ese dinero que sea dinero para gastar, que sea ostentoso. Que sea un consumidor, más que un productor, un consumidor. Sin embargo, estos jóvenes tienen un problema. ¿Cómo acceden? ¿De qué manera pueden acceder, si son ninis, a esas metas culturales? ¿Cómo pueden cumplir esa imagen del éxito que se le está metiendo? No la pueden cumplir a través del trabajo, no la pueden cumplir a través de los mecanismos institucionales que tiene la sociedad, porque no están insertos en los mecanismos institucionales, no están insertos en el circuito educativo,
no están insertos en el circuito de trabajo. Están excluidos. Están excluidos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que estos muchachos, entonces vamos, entre comillas, innovan formas no institucionales para llegar a ese éxito. Entonces ahí es donde tú tienes, vamos a decir, aspectos delincuenciales, pero tú tienes también aspectos que le pueden dar muchos beneficios, como la droga, el tráfico, y el consumo, cuando están mucho más frustrados, entonces son mayormente consumidores. Pero algunos también se adosan a algún político. Algunos sí, eso es lo que te iba a decir, porque vienen otras prácticas, no solamente, cuando dije no institucionales, estaba empezando por la, digamos, más conocida como no institucionales, las delincuenciales, la práctica, pero vienen prácticas también de esa naturaleza, de corrupción, de eso mismo, adosarse a una opción o a un político que no necesariamente tiene una visión. Que me promueva, que me Entonces ayude. se suma precisamente a todo un circuito en donde lo importante es que yo consiga remuneración, consiga el éxito económico, no importa cómo. Y eso ocurre cuando tú tienes, esto es un fenómeno del que estoy hablando, que no es un asunto que me acabo de inventar, es lo que llaman en sociología la anomia. De hecho, quien ha analizado esto, más que nada, el marco teórico principal, es un sociólogo estadounidense que se llama Robert K. Merton, que estudia el concepto de anomia desde el punto de vista sociológico. Y para él el concepto de anomia no es más que ese. Él dice, cuando las metas culturales, mejor dicho, los mecanismos institucionales para tú cumplir las metas culturales no te lo permiten, viene el concepto de anomia. ¿Por qué? Porque si tú me dices, mira, el éxito es tú tener una jipeta, pero para yo tener una jipeta, por más que yo trabaje no la tengo, por más que estudie no la tengo, por más que haga las cosas como dice la sociedad no la tengo. Y la sociedad dice, no importa cómo, tú tienes que tener una jipeta. Resuelve ese problema. Entonces vienen las vías no institucionales, que va desde el robo, de la delincuencia, desde corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el concepto de anomia. Y eso es lo que puede ocurrir con los niní, si no se le da respuesta. Y es ahí donde viene el discurso del presidente de la cumbre, y donde establece, y por eso relaciona niní, mercado de trabajo, educación, y el mercado potencial de bienes y servicios que hay en América Latina de 625.000 millones. Que lleva al presidente a proponer que se dedique más tiempo a los bloques nuestros, dice, en América Latina, Iberoamérica, en sentido también, y menos energías, dice, a los acuerdos con los otros bloques, que Europa, Estados Unidos, que no son nuestra región, ¿no? De ahí esa insistencia. Creo que interesante ese llamado del presidente. Claro, claro. Un llamado muy claro, muy concreto. Dediquemos más energía a esto que somos nosotros aquí. Y más energía a esto y menos a aquello que nos ha costado tanto. Porque ahí están esos acuerdos como el de ERE-CAFTA, que realmente acuerdos interesantes en muchos aspectos, pero que en otros nos ponen incluso en desventaja. Sí, sí, sí. Y ahora con lo del Pacífico, los acuerdos que está haciendo Estados Unidos por otra vía, lo del ERE-CAFTA para ellos pasa a segundo plano. Así es. De ahí la importancia, y que se coloca desde luego en una visión que no es de ahora tampoco, porque ya Hostos, ya Bolívar, ya Martí venían insistiendo en la necesidad el propio Bosch de crear trabajar nuestro propio mercado. El antillanismo aquel de Acabalaron Hostos, etcétera, con la creación de estos bloques nuestros en América Latina, ¿no? Probablemente el presidente tiene razón, se ha perdido tiempo. Sí, probablemente no, seguro se ha perdido que tiene razón, seguro que tiene razón, y bueno, y han existido intentos. Y se sigue perdiendo tiempo. Sí, se sigue perdiendo tiempo. Han existido intentos, en algunos casos lo han ideologizado, en otros casos lo han, desde otro ámbito, sobre todo los Estados Unidos, lo han satanizado, pero tú tienes el proyecto
del circuito bolivariano que intentó el primer Chávez. Digo el primer Chávez porque en sus inicios había la verdad es que la situación en Venezuela ahora es, bueno, por eso es diferente. Pero los intentos a través del bolivarianismo de y de UNASUR, UNASUR, todas esas que incluyen elementos económicos como Petrocaribe también, O sea, insistir en estos esquemas es fundamental. Sí, hay que insistir en los esquemas latinoamericanistas, y que ha sido un reclamo desde que se comenzaron a formar las sociedades latinoamericanas, cada país a independizarse del centro europeo. Hay un llamado que hizo el presidente también en ese discurso ahí en Colombia al problema de la fragilidad que representa o en que está la población que ha salido recientemente de la pobreza. Dice, tenemos una situación, es decir, tenemos que impedir que esta gente que ha salido de la pobreza recientemente, con todo lo que eso significa, ¿no?, pueda echar para atrás. Claro. Pueda echar para atrás. Porque sale de la pobreza, pero salir de la pobreza... Pero está en un punto de... No te garantiza que tú estás todavía no está en un punto de no retorno. Exactamente, estás en una franja vulnerable. Sales de la pobreza, pero si no se dan ciertas condiciones, puedes retornar a la pobreza. Ciertas condiciones que van desde la política macroeconómica, porque no hay cosa que afecte más el tema de la pobreza que la mala política macroeconómica. Y ya lo sabremos aquí, si en el año 2000-2004 se crearon 1,5 millones nuevos de pobres. De pobres. Nuevos, sin contar los nuevos pobres. Es decir, que todos los que se habían ido a clase media en los años anteriores. Y algunos que eran clase media desde hacía mucho tiempo. Entonces la vulnerabilidad macroeconómica es... Lo cual es dramático, porque uno lo ve así, pero realmente es dramático. Exactamente. Lo que ocurrió aquí. Tú te imaginas cada drama individual de eso, cada persona de eso. Por eso es muy delicado hablar de estos temas en términos de las políticas sociales, porque siempre, tú cómo le explicas a una persona que todavía está en la pobreza, que tiene ciertas limitaciones, que han salido casi 1 millón de gente de la pobreza, y ese te dice, pero yo no. Pero yo no. Es que son muchos. Es que son, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. De todas maneras, lo que dice el presidente, que es correcto, en el país cerca de 1 millón han salido de la pobreza en los últimos 4 años. De hecho, 450,000 más o menos han salido de la pobreza extrema. Ya tú sabes, la pobreza extrema significa que salen de la pobreza extrema hacia ser pobre. A la pobreza. O sea, a estar un poquito mejor. ¿Qué diferencia un pobre extremo de un pobre? Esto es medio también, sí, es discutible. Bueno, se discuten mucho estas cuestiones. Para unos, por ejemplo, es simple y llanamente un problema de ¿cuándo se ingreso. Llega a clase media, exacto, por ejemplo? Es un problema de ingreso. Algunos lo miden con ingresos, $1 o $2 diarios por persona. Entonces, otros lo ven lo que llaman las necesidades básicas insatisfechas. Se hace un algoritmo y dicen, bueno, esta persona tiene problemas de vivienda, la vivienda está en cuál estado, tiene tantos de ingresos, estudia o no estudia, o tiene estudio o no el jefe del hogar. Se miden variables. Hay una multidimensionalidad para establecer eso. Nosotros utilizamos un elemento multidimensional, no en el país. Las cifras oficiales no se dan exclusivamente por ingreso del banco. Para SUBEN, para todo ese tipo de beneficios sociales, se utiliza un método más cercano a las necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuáles serían las necesidades básicas? Alimento, ropa, vivienda, educación, salud. Entonces, ¿qué tanto está satisfecho eso? Entonces tú, según toda una categoría... La gente de la Nueva Barquita, por ejemplo, estaba en extrema pobreza cuando estaba en la Barquita. Claro, claro. Extrema pobreza, Eso salieron de la extrema pobreza
fueron a un hábitat diferente, muy diferente, dicho sea de paso. En este caso, estamos hablando de 1.200, 1.500 familias. Sí, porque eran la barquita que estaba totalmente eso, pero de la otra barquita, una era sur-norte, nunca recuerdo, pero de la otra barquita había otra franja. Otra franja, sí, que también estaba vulnerable, que también va para allá, que era la franja que estaba en la cañada. Son 1.700 familias 1.700 en total. Sí. Sí. De repente deja de estar en la pobreza extrema y pasa a otra condición. Clase media, baja, pobre. Algunos pasaron a clase media, algunos se mantienen vulnerables, aunque están en mejor condiciones de la vivienda, pero dependiendo de su relación con el mercado de trabajo. Pero la verdad que... Pero la mayoría salió. El tránsito ha sido violento. Hay un tránsito brutal. Pero se hicieron muchos... Porque tener ya una vivienda con las condiciones en que están... Y el equipamiento colectivo que tiene, desde un calle, anfiteatro, calle... unos asuntos para hacer deporte, música. Un viaje grande. Sí. De ahí la importancia de estas políticas. Pero ese es un buen ejemplo de lo que decía el presidente. Sí. Tú lograste que estuvieran ahí. Ellos tienen que, obviamente, valerse por sí mismos, porque si no, tú no has sacado a nadie de la pobreza. Si ellos no tienen acceso al mercado de trabajo, a educación para sus hijos, para romper el círculo de la pobreza, tú no has hecho nada. Porque lo que va a tener es un grupo de personas que va a estar viviendo del Estado. Entonces, a lo que se refiere el presidente es eso. Nosotros podemos hacer este tipo de cosas, podemos tener cierta capacidad de trabajo, pero si no la sostenemos, si no tenemos mayor capacidad de fuente de empleo, si no tenemos mayor capacidad para que esa gente mantenga a sus hijos en la educación, en el circuito educativo, y que a su vez esa gente tenga oportunidades de romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza, no hemos hecho nada. Ahí es donde entramos. Un grupo de gente, pero puede volver en cualquier momento. Un cambio de gobierno, un cambio de visión económica puede provocar que todas esas gentes regresen a la pobreza. Exacto. Y hasta hagan intentos de regresar a la vieja barquita. en ese caso en concreto. Sí. A lo que él se advierte, entonces, eso a la continuidad de cierto tipo de política y a que en la política pública, sobre todo, la idea que maneja mucho el presidente con esto es lo siguiente, que ha sido uno de los leitmotiv de su campaña electoral, de sus dos campañas electorales, es que la política deben estar al servicio de la gente y no a la inversa, no la gente al servicio de la política económica. Y que la política económica no se puede hacer ni pensar en una política económica que no tenga en cuenta el factor humano. Es decir, que políticas económicas y políticas sociales estén unidas, se vean prácticamente como un solo elemento. Que tú no pienses que la política económica hace una cosa. Entonces tú tienes unas políticas económicas neoliberales que provocan una situación en la sociedad. Y entonces la política social es una curita que cura la herida. No. Tiene que ver política y económica y políticas sociales como articuladas, que muchas veces, inclusive en ciertos sectores, la política económica es la mejor política social, la política económica que crea empleo, la política económica que lleva a la gente a desarrollar sus capacidades. Entonces, esa es la advertencia que está haciendo el presidente en esta cumbre. Dice, hemos logrado sacar a la gente de la pobreza, pero si eso no tiene una continuidad y una visión en cuanto a toda la política pública que se realizan, esa gente puede regresar. Además que la gente que sale de pobreza, y eso es muy importante que lo entiendan los políticos latinoamericanos, son gente que también comienzan a demandar otras cosas, comienzan a demandar mayor democracia, comienzan a demandar mayor participación. Claro. Es decir, son gente que cambia en más de un sentido y se sienten más integrada a la sociedad. Quizás es un tema que tenemos que ver en otro momento. Este tiempo se acabó, pero ahí sí, hace rato que ese catcher no baja la mano. Pero la verdad es que este es el tema, un tema clave, ¿no? Sí, la cuestión de la articulación de las políticas sociales y las políticas económicas, pero también ahí entra el tamaño del Estado. ¿Es más chiquito o es más grande? Es un problema de... ¿Qué se va a dedicar el Estado? ¿Solamente a regular o participa? O participa. Claro. Sí, porque entonces ahí entran ya otras cuestiones, ¿no? De que el empresariado iba exigiéndole
al Estado, por un lado también. Dicen, no, lo que necesitamos es un Estado más chiquito, un Más gobierno chiquito. chiquito y que no se meta en tantas cosas. Pero hay cosas Viene que no todo son eso. competitivas. Por ejemplo, un Estado no debe dejar de meterse en salud. Un Así Estado es. no debe dejarse de meter en educación. Un Claro. Estado no debe dejarse de meter en Pero además vivienda el para Estado tiene que vulnerables. ser el que diga para dónde va la sociedad, Claro. porque si no lo dice el Estado, ¿quién lo dice? Tú permites que lo digan Y además, otros sectores. además, para eso la gente vota, porque la gente vota para elegir autoridades que tengan esas que capacidades. tengan claro hacia dónde tenemos que ir. Exactamente. Bien, esa harina de otro costal. Dejémoslo para el próximo lunes. Eso y otras cosas que andan por ahí. Usted quédese por ahí porque ahora nos vamos a los ecos que se oyen ya, que son los de Ecomundo, con el economista Lucas Vicen. No se vaya de ahí.